Pues es un gran placer el poder estar aquí. Espero, bueno, no sé si esperabais el inglés, pero bueno, en cualquier caso, muchísimas gracias a B-Way por haberme invitado aquí el día de hoy. Y tengo que reconocer que me ha costado mucho llegar. Me he metido en un taxi en el centro de Madrid, en la Escuela de Negocios, y para llegar aquí, cuando salía el taxi, me preguntó por qué camino quieres ir. Y como persona que trabaja en ciencias conductuales, le dije, bueno, ¿cuáles son mis opciones? Puedes ir por la más corta, que es más cara, puedes ir por la más barata, pero te vas a tardar más tiempo, y me encontré entre el paradoja de la elección, y todos sabemos qué pasa cuando nos enfrentamos a la paradoja de la elección y qué es lo que hacemos. Retrasé mi trabajo, salí del taxi y pensé, no voy a andar, he andado 6 kilómetros y aquí estoy, un poco sudoroso, pero lo he conseguido, y es un gran placer para mí el presentar a nuestro invitado tan distinguido, Cass Sunstein, un profesor de ley de Derecho en Harvard, director de Asuntos Regulatorios en Estados Unidos, una de las mentes más privilegiadas en ciencias conductuales, al que se cita por las contribuciones académicas que ha hecho en el derecho estadounidense. Pero aquí estamos, y por supuesto le conocemos sobre todo por el libro Nudge, que escribió también con Richard Thaler, que es ganador del Nobel y que ha revolucionado el pensamiento sobre el uso de estas ciencias conductuales, y ha escrito más libros además sobre economía, sobre teorías económicas. Tiene un libro que se llama Rumors, sobre la desinformación, que a lo mejor lo queréis leer y a lo mejor no lo sabéis, pero también está en un libro que se llama El mundo de acuerdo con la Guerra de las Galaxias, Star Wars, y está ahora en lo alto de mi lista de lecturas porque me encanta Star Wars. ¿Me escuchas bien? Sí, te oigo perfectamente. Muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. Es un placer tenerte aquí. Tenemos una sala llena de personas, por lo menos 10.000. Sé que no los puedes ver, pero nosotros te vemos a ti, sin presión, ¿eh? En cualquier caso, vamos a lanzar esto con unas preguntas sobre éxitos relacionados con la economía del conductual, y vemos cómo los gobiernos, las empresas, organizaciones de distintos tipos están intentando aplicar este tipo de conceptos. Y con lo que quería comenzar es que a lo mejor podrías compartir con nosotros algunos ejemplos de éxito, a lo mejor algunos sorprendentes, si es que puedes pensar en ellos, que son contraintuitivos, y hacernos una idea de por qué tuvieron éxito. Te damos toda la palabra. Pues muchísimas gracias. Bueno, pues el caso número 1, niños pobres en Estados Unidos que tienen derecho a comidas gratuitas en los colegios, a lo mejor desayuno y la comida si eres más pobre, y no todas las familias consiguen a lo que tienen derecho. La iniciativa era intentar que se uniesen de manera automática a esas comidas gratuitas a través de una certificación directa, como se llama, de certificación directa, y como resultado de esto, cerca de más de 10 millones de niños se están uniendo a estos almuerzos gratuitos. Es un éxito tremendo de las políticas informadas por la conductual, las ciencias conductuales. El segundo ejemplo es en Washington DC. Hablo desde Washington DC, donde tenemos una tecnología que mejora los resultados para los niños. Esto tiene que ver con la educación, pero muchos padres no utilizan la tecnología. El nudge era hacer que fuese muy simple y muy sencillo para que los padres pudiesen utilizar esta tecnología, y como resultado el porcentaje de personas que empezaron a utilizar esta tecnología, que ayudaba a los niños a pasar de un 1% a más de un 90%, pasó a un 90%, de un 1 a un 90%, y los resultados es que los niños están teniendo una mejor experiencia educativa como resultado del uso de esa tecnología. Y una tercera idea viene de Europa y implica el ayudar a la gente a llevar a cabo la suscripción a energías limpias. En Alemania y en Suiza, una de las iniciativas, es decir, en Alemania por defecto te conviertes en verde. Tu familia y tu negocio solo van a utilizar energía limpia a menos que te niegues a ello. Y los resultados para Alemania y Suiza, y los resultados son muy parecidos en California, es que el porcentaje de personas que utiliza energía verde aumenta de manera drástica. Y eso es fantástico por cuestiones medioambientales, ya lo sabemos todos, para mejorar la polución medioambiental, por el clima. El cambio climático también tiene que ser bueno para la economía. En cualquier caso, el impacto de este nudge o de este empujón es altísimo.
Además de este plan de almuerzos gratuitos, que ha tenido un resultado fantástico, empresas que quieren ofrecer a los empleados almuerzos gratuitos, ¿qué tipo de cosas? ¿Cómo podemos pensar en aplicar este tipo de ideas en el contexto de gestionar a personas y dar empujoncitos a empleados o a clientes? ¿Tienes alguna idea sobre esto? Por supuesto que sí. Podemos hablar de nuestros propios clientes. Por ejemplo, Amazon tiene una cosa que se llama compras con un solo clic. Se compra de ese resultado y como resultado de eso, a la gente le resulta muy fácil llevar a cabo sus compras y esa es parte del secreto del éxito de Amazon. Ha dicho que sea muy sencillo para la gente comprar las cosas. Si quieres llegar a los empleados que disfruten más de su puesto de trabajo y que por lo tanto desempeñen mejor, tengan un mejor desempeño. Esta es una idea que están haciendo muchas empresas. Tenés un Slush Auto. Debería que haber una versión de esto en todos los idiomas, de todas maneras que la gente sepa qué es lo que quiere decir. Slush es barro, pero es quitar la burocracia, el tiempo administrativo, formularios que tienes que rellenar y que son muy largos y confusos. Para muchos empleados este tipo de burocracia es una maldición. Técnicamente parece que es una violación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Desde luego hace que ser empleado sea mucho más duro y menos divertido para las empresas. Hacer esta auditoría de las burocracias, ver qué cosas hacen los empleados y que ponen cargas administrativas o burocráticas que suponen una pérdida de tiempo, una cosa que es aburrida y que no hace que se concentren en lo que tienen que hacer, que es crecer el equipo. Esta auditoría de burocracia y hacerlo durante 2 semanas, dándonos cuenta de que tenemos más de las que querríamos, bueno, pues puede seguir por una estrategia de reducción informada, conductual, que haga que el empleado esté feliz, sea más rentable y desempeñe mejor. Tenemos un entorno multilingüe, he hablado de Slush barro, pero eso es burocracia. En España a lo mejor no tenemos tanta burocracia como en Estados Unidos, ¿no? Permíteme que diga algo más sobre ese tipo de burocracia, que es un término tremendo. La burocracia no es la definición adecuada de este slush. Pensemos en fricciones o cargas administrativas o tiempos de espera. En realidad, este slush o barrios son pequeñas barreras que evitan que la gente se concentre en su trabajo. Estamos hablando de un formulario de 12 páginas, puede ser un periodo de espera de 6 días, puede ser el requisito de que vayas a un sitio en lugar de hacer la solicitud online, puede ser el uso de papel en lugar de electrónico. Estos son pequeñas barreras y todo el mundo, incluso incluyendo a España, tiene mucho de ese tipo de burocracias o cargas administrativas a las que se enfrentan los clientes y los empleados. Una vez que tengamos esta categoría en mente, tenemos una nueva frontera de las ciencias conductuales. Por ejemplo, en OCDE están haciendo muchos trabajos que se llaman reducción de slush, de burocracia o cargas administrativas, y tienen una academia de reducción de cargas administrativas. Y es verdad que son una auténtica esperanza para la reducción de estas cargas. Para aquellos que están trabajando en el diseño de mejora de la experiencia del cliente y ese tipo de cosas, bueno, me puedes decir si esto es correcto. Es cuando hacemos el mapeo del viaje del cliente o la trayectoria del cliente, vemos esos puntos de dolor, esos modelos en los que hay esas cargas burocráticas, esas cargas administrativas en las que deberíamos decidirlo. ¿Te suena que eso está bien? Sí, sí, es así. Es verdad, en la experiencia del cliente, iniciativas de experiencias de clientes que están informadas por las ciencias conductuales y que tienen en cuenta esos hallazgos conductuales. El número de 1 es, si las cosas no van bien, hay que hacerlas más fáciles. Esa es la regla número 1. Fantástico. ¿Cuántos de aquí están haciendo economía conductual y reorganizaciones dentro de sus empresas? Levantad las manos. Bueno, pues tenemos a bastante gente con las manos levantadas y para el beneficio de todo el mundo estamos utilizando estas técnicas, estas herramientas, estos conceptos, y cuando pensamos en ejemplos de éxito, hay algún tipo de ingrediente secreto, la salsa secreta que podrías compartir con nosotros y que puede ayudar a la audiencia a pensar en el tipo de cosas que tenemos que considerar para que nuestra intervención sea exitosa. Claro que sí, completamente. En empresas, el hacer las cosas de manera automática o por defecto es una estrategia altamente exitosa. Si lo hacemos de tal manera que de manera automática la gente recibe un cierto beneficio o incluso una cierta obligación, a menos que no la quieran, y en ese caso tienen que declararlo.
el cambio de pasar a pedirlo a que te venga por defecto y tú tengas que retirarlo es un cambio que supone una cosa drástica en el cambio. La simplificación, por supuesto, de todo. La simplificación de las tareas, simplificación en el acceso a las cosas, simplificación al entrar en algo a lo que quiere acceder el empleado o que la empresa quiere que los clientes hagan. Simplemente hacerlo más sencillo y eso hace que las cosas vayan muchísimo mejor. Hay una gran empresa, al que no voy a mencionar el nombre, es una empresa internacional que está utilizando las ciencias conductuales para conseguir un mayor crecimiento económico y para mejor salud pública, y han encontrado que el automatismo y la simplificación tienen un éxito tremendo a la hora de transformar la compañía en la dirección que estaba buscando. Otra tercera cosa que se puede llevar a cabo es el utilizar información de tal manera que sea simple y que sean recordatorios consistentes. Los recordatorios son una estrategia conductual que se deja de lado, pero nos permite superar ciertos problemas a los que se enfrentan los seres humanos por el mero hecho de ser seres humanos. Por un lado, la atención limitada. Recordatorio complementa nuestra atención, y el otro es el sobreoptimismo. La gente sufre o se beneficia de este optimismo poco realista, pero este recordatorio les ayuda. A lo mejor podrías hacer esto. A lo mejor tenías que haber hecho esto el viernes, pero no lo pudiste hacer. Es el mejor momento de empezar ahora. El uso de estos recordatorios es buenísimo, no solamente porque son eficaces, sino también porque son baratísimos. Muchísimas gracias. Vamos a cambiar esto un poquito, porque hemos hablado de éxitos. Usted y Thaler escribieron este libro, los economistas lo han popularizado y han pasado ya 15 o más años, pero podríamos decir que hubo ese momento de hype, pero también sabemos que ha habido momentos de fracasos. Parte del efecto de lanzar todo esto es que el gobierno del Reino Unido y Cameron lanzó una unidad. La administración de Obama tenía un equipo de ciencias conductuales, pero también hay historias de fracaso, y me preguntaba si podrías compartir con nosotros para lo que son los fracasos más notables de los que podemos aprender. Bueno, pues este es mi fracaso favorito. Creo que los fracasos son éxitos, por cierto, porque te permiten saber más, sabes lo que no funciona. Y el mío favorito es un artículo académico, se publicó hace una serie de años, que decía que si la gente firma el formulario al principio más que al final, tenían más posibilidades de ser veraces. Por ejemplo, si el formulario de las impuestos lo firmas al principio más que al final, tienes menos posibilidades de estar cometiendo fraude fiscal. Pero había datos realmente del Reino Unido. Esto es algo que he aprendido posteriormente, que sugería que esto no funcionaba. Lo intentaron, lo probaron, fracasaron, no funcionaba en absoluto, y yo estaba interesado, cuando trabajé para el gobierno estadounidense, en implicarme con algunos de los colegas dentro del gobierno que estaban utilizando esto, y la gente era reacia porque no estaban completamente seguros de que los datos fuesen correctos, y tenían toda la razón. Era un fracaso. Era intuitivo que fuese a funcionar, pero los datos, bueno, no tiene que ver con los datos originales. En cualquier caso, los datos no eran correctos o no eran del todo correctos, y es verdad que fue un fracaso muy instructivo. Aprendimos de ello muchísimo. En este caso, hay una investigación que dice que sugiere que esto podría funcionar, entonces se pone en aplicación en el mundo real, fracasa, no funciona. Así que, ¿qué es lo que nos llevamos de todo esto? Que a lo mejor tenemos que hacer pruebas más pequeñas, basadas en ideas, y hacer pruebas más pequeñas antes de que hagamos intervenciones más grandes. Por supuesto que sí. Hay algunos nudges, algunos empujoncitos que tienen un efecto masivo. Por ejemplo, cambiar de lo que decíamos, tener que solicitar una cosa a que te salga por defecto y tener que negarte si no lo quieres hacer. Eso mejora muchísimo, un porcentaje grandísimo. Dando información, cambiar la arquitectura de una situación de tal manera que parece muy prometedora, que la intuición te dice que es prometedora. Bueno, pues hace una prueba piloto para ver si las cosas funcionan. Te voy
a contar una historia. Yo trabajé con personas que trabajan en Silicon Valley en alguna de estas cosas y les hablaba sobre los análisis coste-beneficio y la relevancia que podían tener. Y ellos nos decían, no hacemos análisis costo-beneficio. Yo casi me desmayo directamente. Me sorprendió muchísimo. ¿De verdad que no hacéis análisis coste-beneficio en Silicon Valley? ¿Por qué no lo hacéis? No lo sabemos, porque no sabemos cuáles son los costes y el beneficio. Y les pregunté cómo lo hacéis, cómo lleváis al mercado las cosas, cómo las comercializáis. Y dijeron, muy fácil, hacemos pruebas. Y haciendo pruebas, bueno, pues si no tienes los datos que te son completamente claros, pues lo que haces es llevar a cabo una prueba. Y, por ejemplo, la reducción de estas cargas administrativas, quitar esa burocracia y hacer las cosas que funcionen más fácilmente, va a funcionar casi con toda probabilidad. La magnitud del impacto no la sabemos, pero es muy probable que este impacto se produzca, altísimamente probable. Hemos hecho este fracaso de poner las firmas antes o después en los formularios, pero algún otro ejemplo que quieras compartir con nosotros que tengan que ver con fracasos. Pues debería decir que la promesa de las estrategias informadas conductualmente es en una escala del 1 al 10, aproximadamente 380, es decir, que se sale de los gráficos. Así que para enfatizar los fracasos es extremadamente importante, pero lo que se ha conseguido a lo largo de los últimos 10 años va mucho más allá de lo que nos podríamos imaginar. La creatividad en el sector privado ha sido inspiradora y fantástica. Aquí tenemos un ejemplo de un fracaso. Si damos información a la gente sobre las calorías en los alimentos, no queda claro que va a tener un impacto en el consumo calórico. Podría pasar que las empresas ofrezcan unos alimentos menos calóricos. Parece que las respuestas al este etiquetado sobrecalórico puede ser, pero no sabemos cuáles son las respuestas del consumidor final, y hay varios motivos para esto. Por un lado, que las personas en las poblaciones relevantes pues realmente le gustan los brownies, por ejemplo. Me gustan los brownies, me gustan la tarta, me gustan cosas que tienen altamente calóricas. Ven que es algo altamente calórico y dicen, bueno, pues esto no es bueno, pero me da igual porque lo que me apetece es un brownie. Así que este es un fracaso instructivo, pero no le llamaría fracaso realmente, pero sí que diría que no ha sido un éxito. Bueno, pues hemos visto que ha habido grandes éxitos tanto en el sector público como en el sector privado. Para aquellos que estaban pensando en hacer esto y que de hecho las están llevando a cabo, ¿cuál es el examen pre-mortem, las ideas del tipo de cosas que crees que las empresas deberían hacer más o menos para que las cosas funcionen y para evitar fracasos? ¿En qué tendríamos que estar pensando? En mi propia implicación con los gobiernos y con el sector privado es normalmente las cuestiones están liberadas por los problemas más que por la teoría. Pues lo primero que se plantean es el problema. Por ejemplo, si queremos que los empleados utilicen la inteligencia artificial generativa, o si queremos que los empleados utilicen nuevas tecnologías a las que son reacios en principio, pues una de las estrategias es hacer que sea fácil y simple utilizarla para ellos. Otro es lo que se describe para ellos un experimento. Inténtalo durante un par de semanas. Lo que asumimos es que si la intentan 2 semanas, lo van a utilizar más semanas. O el problema es que podemos cambiar las ofertas de esto es algo que queremos utilizar de un cliente a otro y no sabemos si a los clientes. Y podemos utilizar repertorio de estrategias, por ejemplo, hacer pública información. Se da información para que veas si te va a gustar el producto. El producto es mucho mejor para la tarea que tienes que llevar a cabo. La otra posibilidad es utilizar normas sociales, sugiriendo que la gente cada vez está utilizando más este producto, que le está gustando muchísimo. Eso sí queremos avanzar en los productos. Si queremos que los empleados sean más productivos, pues una cosa en la que he pensado muchísimo y que aparece en la nueva edición de Nudge, que no aparecía en la original, es hacer que las cosas sean divertidas. Si hay una manera de hacer algo divertido, algo que antes era aburrido y que no nos apetecía, eso puede ser algo extremadamente eficaz. Una nueva frontera para las ciencias conductuales enfatiza no solamente la cognición, sino la disposición emocional a las cosas, a pensar en ciertas cosas. Y no podemos utilizar la tarea divertida
divertida simplemente utilizando la palabra divertida, pero una sonrisa, una sensación de futuro prometedor puede dirigirnos en esa dirección de la diversión. Tenemos un marco, si queremos lograr estos cambios conductuales, tenemos que utilizar diversión, atractivo, social, utilizando las normas sociales y en un marco temporal determinado. Estas letras, estos conceptos tienen años de investigación detrás. Vemos esta idea que estamos investigando y el repertorio de herramientas que tenemos dentro de la economía conductual. Muchísimas gracias. Vamos a cambiar un poco de tema porque has mencionado los brownies y en el taxi cuando iba a ir de camino aquí, bueno, en la caminata que me he dado para venir aquí he quemado muchísimas calorías y estaba pensando en lo que me encantan los refrescos azucarados que están llenos de ingredientes horribles. Me encantan las patatas fritas y quiero que mis refrescos vengan en vasos de este tamaño y las patatas en tamaño gigante. Sin embargo, los gobiernos quieren reducir esos tamaños de las porciones y de las bebidas. Esto nos pone en contacto con un grandísimo área de tu trabajo, que es la ética del nudging. Vosotros sois profesores de Derecho y nos encanta que penséis en la ética y en este nudging o en estos empujoncitos. Pero ¿cuáles son vuestras preocupaciones principales éticas en el contexto de la economía conductual y del nudging? Hemos hecho encuestas y estudios en 17 naciones. Creo que España hasta cierto punto está incluido. ¿Y qué es lo que la gente piensa de estos nudges y en estas estrategias informadas conductuales? Y puedo resaltar mis propias preocupaciones éticas, pero me siento que es mejor hablar de las preocupaciones éticas expresadas por la población mundial. Y lo que se nota es que en distintos países, Alemania, en Francia, en Canadá, en México y en China también, en Hungría, la gente tiene acordar en algunas cosas entre todos esos países. Preceptos éticos que parecen que están embebidos en nuestra especie. Si el nudge interesa a las personas a las que se le está dando este empujoncito, no les preocupa. Piensan que esto es algo que, bueno, promueve mi bienestar, es consistente con mis valores, eso no me importa. Pero si hay un nudge, es un empujón que de alguna manera va en contra de mis valores, a lo mejor son mis valores religiosos o mis valores políticos, la gente no le va a gustar en absoluto. Y si es consistente con mis valores, pero no está promoviendo mi interés, por ejemplo, hablemos de algo que sacrifica mi dinero o mi salud, no me gusta nada en absoluto. Vamos, eso no me gusta para nada. Así que el requisito número uno ético de Emmanuel Kant es el valor, el interés. El filósofo inglés Jeremy Bentham también comentaba que a la gente le preocupa eso y a la gente además tampoco le gusta ser manipulada. Si la gente se la somete a algo que parece, no sé, algo que es un truco, una manipulación, aunque el objetivo final sea bueno y sea correcto, se ponen nerviosas. Así que la transparencia es absolutamente esencial. El respeto por la gente, por ejemplo, diciendo de manera automática te vamos a meter en este plan de ahorro y ese es el motivo, pero si no quieres puedes decidir salirte de él. La gente lo entiende, dice, bueno, esto es transparente, me están dando la información, es algo que está a mi favor, en mi interés, pero tengo que decidir si me quedo o si no. Eso se siente muy bien y la gente piensa que le estás quitando algo y que no han dado todo el consentimiento, es ahí cuando se ofende. Si hay algo que es como va en contra de los sentido intuitivo de cuáles son sus derechos, pues no les va a gustar. Gente que de manera automática se consideran como parte de un partido político o de una religión política y a él se les dice, bueno, pues hemos dado por hecho que tú eres de este partido político o de esta orientación religiosa, pero puedes salirte. Bueno, pues no, eso no les va a gustar. En Hungría o en Japón hay menos niveles de entusiasmo por los nudges que en otros países.
un altísimo nivel, por ejemplo, de entusiasmo en Corea del Sur y en China. Pero estas son pequeñas diferencias, pero no diferencias tremendas. En cualquier caso, valores, intereses, que no se haya una infracción de los derechos y, por supuesto, transparencia. No hacer las cosas de manera oculta. Algo que me lleva a pensar en este deseo de estas grandes patatas fritas y de estos refrescos. Me hace pensar, basándonos en esos criterios que has mencionado, bueno, que esto se conecta con este paternalismo libertario. Mi pregunta es si nos puedes hablar de esto y, por ejemplo, si alguien quiere que yo haga lo correcto, pero ¿de quién viene esa definición de lo que es bueno? ¿Es mejor para mí? ¿Es mejor para la sociedad? ¿Qué es mejor para mí en esta idea en la que estamos guiando el comportamiento y este paternalismo libertario? ¿Qué papel juega en esto? Por ejemplo, un dispositivo GPS es un ejemplo de este paternalismo libertario. Este dispositivo GPS te permite decir quiero ir a Madrid y no quiero ir a Berlín. Tú eliges el destino y si te dice quiero ir, aquí esta es la manera que tienes para llegar a Madrid, pero tú puedes decir no, no quiero esta ruta, quiero una ruta que sea mucho más larga o que me lleve por los peajes o por lo que sea. En cualquier caso, al final tú estás a cargo del destino y puedes rechazar el nudge, este empujón, si te sugiere una ruta que a ti no te gusta, pero es paternalista en el sentido que te está diciendo cómo piensa que tú deberías ir para llegar a tu destino preferido. Y si vemos estos empujones, estos nudges son formas típicas de paternalismo. Por ejemplo, el portátil que estoy utilizando tienen configuraciones por defecto de muchísimas cosas, consigue información mía, me dice, pero seguro que quieres salir de este archivo, que seguro que quieres enviar este correo electrónico, de tal manera que al final, a la larga, yo soy libre de hacer lo que quiero, pero a la vez es paternalista diciéndome cómo tengo que hacerlo. Las empresas se meten mucho en este paternalismo libertario con sus empleados y también con sus clientes. Les lleva de alguna manera, les guía, pero al final es el empleado o el cliente el que decide qué es lo que va a hacer. Hay mucho paternalismo libertario que tiene que ver con proteger al que elige. El GPS me protege de que me pierda o de que pase un tiempo excesivo en la carretera. Y eso es bueno porque el criterio final es que bueno, pues incluso si me juzgo yo a mí mismo, es algo bien parado. En fin, pero al final estoy mejor cuando yo me juzgo. Eso es una de las últimas cosas que nos planteamos y esa es nuestra tarea y eso se puede aplicar en cosas en las que participa la comida, el dinero, la salud, etcétera. Por ejemplo, si quieres abordar tus problemas cardíacos o tu lucha contra la depresión, esto es lo que deberías hacer, pero al final depende de ti. Eso lo hacen los mismos médicos. Pero hay ciertos nudges o intervenciones que tienen que ver con proteger a la gente que se ve enfrentado a estas elecciones. Y podría haber argumentos sobre un mandato. Nadie tiene el derecho a pegar a alguien en la nariz o a meter sustancias tóxicas en una casa. A lo mejor no queremos intervenciones que mantienen toda nuestra libertad completa, pero también podemos meter ciertos nudges. Por ejemplo, ese uso automático, de manera automática, de la energía limpia mantiene tu libertad porque puedes decidir que no, que tú quieres utilizar otro tipo de energía, pero en realidad, en términos generales, ayuda a toda la sociedad y a la salud pública. Tengo muchísimas preguntas, pero nos estamos quedando sin tiempo. Pero vamos a cerrar con una ultimísima pregunta que me parece divertida y de la que me gustaría tener respuesta. Me pregunto si llegará un día en el que nos hayan dado tantos empujones que los veamos venir a 1 kilómetro de distancia y estemos pensando, no, esto es un empujoncito que me quieres dar, ¿no? O sea,
¿Llegará este momento? Bueno, pues creo que tenemos que abordarlo de una manera diferente. Por ejemplo, si mi coche me dice, estás a punto de chocarte con algo muy duro que va a hacer que tu coche quede reducido a chatarra y empiece a hacer bip, 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 o si estoy cambiando de carril y hay un coche en ese otro carril y empieza a emitir un sonido que me está diciendo, oye, ten todo el cuidado mío, no estoy pensando, ay, me están dando un empejucido, qué pena, ojalá no lo hubieses hecho. No, pienso, pues muchísimas gracias, me estás salvando. Si pienso en alguien que me dice, bueno, si quieres estar saludable no deberías estar comiendo esto, pero puedes hacerlo, entonces esto debe ser algo que nos parezca bien y no algo que rechacemos. Estoy pensando en mi dispositivo, a lo mejor porque lo estoy viendo, pero me está empujando de miles y miles de maneras y no estoy pensando, ay, déjate de estos empujones, sino que estoy pensando, gracias por evitar que, yo qué sé, mande un correo a la persona que no es o que haga algo completamente estúpida, por ejemplo, borrar un archivo que voy a necesitar. A lo mejor te estás recibiendo un empujón del calendario diciendo tienes que ir a la siguiente reunión. Bueno, pero ha sido un auténtico placer. Muchísimas gracias. Vamos a darle un aplauso tremendo. It's been a pleasure to have you, and we look forward to your... Ha sido un placer que estés aquí. Estamos deseando ver tu próximo libro. Gracias. Muchas gracias.